este caso nosotros vamos a ver qué rol juega el silaje de maíz, principalmente para los sistemas lecheros, en base a los productores que están con una base pastoril. La problemática general de los productores lecheros es que hay un aumento importante de los costos de vida de las familias, por lo tanto cada vez necesitan producir más cantidad de leche para poder vivir dignamente. Por otro lado, vemos que hay una mayor dependencia de la tecnología en general, lo cual hace de que usemos más tecnología, ejemplo de lo que estamos haciendo hoy, y también hay un aumento de los costos de producción, generalmente en todo el mundo. Hay menor rentabilidad, por lo tanto, por unidad de producto, en este caso la leche, y por lo tanto podemos ver, como bien dice aquí abajo, hay una necesidad, ¿sí?, de aumentar la productividad y la eficiencia. Sobre todo esto, no a veces enfocar solo en la producción, sino también en la eficiencia de producción o de uso de los insumos, para lograr una mayor producción posible de leche con mayor rentabilidad por unidad. Esas son las premisas que estamos nosotros teniendo en cuenta. Se habla mucho de intensificación. ¿Qué es la intensificación en la lechería? Uno de los tantos conceptos es que es la inversión suplementaria de medios de producción y de trabajo para obtener en la misma superficie una cantidad adicional de recursos. En este caso, sería un incremento en la cantidad de insumos, como por ejemplo más fertilizante, más concentrado, ¿sí?, o bien mayor cantidad de capital por unidad de recurso principal, que en este caso va a ser la tierra para la producción lechera. El incremento de la carga animal y la suplementación intensifican el sistema y tienen un impacto en la productividad y en el resultado económico. Sabemos que si hay un incremento en carga o en suplementación, vamos a tener un incremento en uno de los recursos de la producción y de esa forma esperar un resultado económico mayor. Cuando nos preguntamos qué es la productividad, ese término que recién nombraba yo, en los sistemas con pastoreo va a ser la suma de la leche vendida por año más la cantidad de carne producida, como por ejemplo la venta de terneros machos, la venta de vacas de descarte, o sea que se venden a frigorífico, donde eso va a dar un número que está básicamente relacionado con los animales que yo tenga por hectárea, por unidad de superficie, que a eso le llamamos la carga animal de vacas total, o sea, vacas en producción, vacas secas, ¿sí? Eso también lo vamos a tener que multiplicar por el porcentaje de vacas que tenemos en ordeño, o sea, produciendo, o sea que si somos ineficientes en la reproducción, eso se afecta negativamente. Y después también lo vamos a multiplicar por la producción individual. En Argentina hay muchos reportes que indican, principalmente hechos por INTA, que la carga animal es baja. ¿Qué quiere decir? Que los productores tienen poca cantidad de vacas por unidad de superficie, en este caso la hectárea. Para el ejemplo promedio de los últimos años, que se veía que el productor tiene 1,3 vacas totales por hectárea, supongamos, en un establecimiento de 100 hectáreas tiene 130 vacas totales. Si el 75% de esas vacas está en producción y con una producción de base pastoril más algo de grano, con 20 litros promedio, durante el año va a producir alrededor de 7.000 litros de leche por hectárea. Si nosotros logramos, mediante un mayor eficiente uso de los recursos, en este caso el pastoreo, más, por ejemplo, el adicional de los silajes de maíz, aumentar esa carga a 1,8 vacas y mejorar de esa forma la eficiencia reproductiva, vamos a tener una respuesta productiva, lo cual podemos ir de 7.000 a 11.000 litros de leche por hectárea por año. Eso nos va a dar un incremento productivo de alrededor del 62%. O sea que muchas veces podemos estar haciendo que esos números sean mejores. Así que bien. Entonces, de esa forma, si nosotros vamos en este cuadrito, vamos viendo cómo podemos aumentar la cantidad
de vacas por hectárea, entonces podemos estar de esa manera aumentando, por ejemplo, a 2 vacas por hectárea o más. Inclusive podemos ver también la producción en litros de leche individual y de esa manera poder aumentar así la producción, como vemos en los círculos rojos, de 8.500 a 11.900 litros, ¿sí? Bien, entonces estamos viendo acá, en este lugar, que con una carga elevada, digamos de 1,75, podemos aumentar la producción total por hectárea, e inclusive muchos establecimientos actualmente están tratando de elevar la carga a más de 2 vacas por hectárea y de esa forma aumentar la producción total hacia 15.000 litros de leche. Cuando nosotros aumentamos la carga, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, que vamos a necesitar más instalaciones, más cantidad de aguadas, mejor cantidad de callejones y estructura de los callejones, porque de esa forma vamos a asegurar que nuestras vacas tengan bienestar. Además, también cuando aumentamos la carga, podemos estar necesitando mayor cantidad de concentrado para poder tener adecuadamente alimentadas esas vacas, lo cual puede hacer que disminuya nuestro margen de ingreso y lo cual también va a hacer que aumente el riesgo en cuanto a la parte económica, porque voy a estar haciendo una mayor inversión monetaria para un margen determinado. Bien, cuando nosotros comparamos en sistemas como en Argentina, el invierno versus el verano, en invierno principalmente, ¿qué podemos ver nosotros? Que tenemos menor crecimiento de las pasturas, sobre todo por el frío, mayor aporte de materia seca de los silajes para balancear las raciones, menor tiempo de pastoreo, porque en poco tiempo las vacas comen lo que nosotros le estamos ofreciendo. Muchas veces caminan poco porque las dejamos encerradas con suplementación. La materia seca de la dieta generalmente es óptima cuando usamos subproductos o silajes y después tenemos que estar trabajando con el confort, principalmente para que no tengan barro, buena superficie de comedero, aguadas, etc. En verano cambia fuertemente porque vamos a tener mayor crecimiento de las pasturas y las vamos a aprovechar más. Podemos ver acá que en verano las vacas en promedio van a comer 10 kilos de materia seca de pastura contra 6,5 kilos que comen en promedio en el invierno. Por lo tanto, vamos a tener en el verano menor aporte de los silajes porque van a comer más pastura. En invierno vamos a suplementar con más de 7 kilos de materia seca de silajes y en verano podemos usar 5 kilos o menos de materia seca de silaje por día. Vamos a tener en verano mayor tiempo de pastoreo, vamos a tener mayores caminatas porque la vaca camina mientras está en pastoreo, vamos a tener un bajo porcentaje de materia seca de la dieta, generalmente por las pasturas, y el confort, generalmente, el problema más grave es la humedad y las lluvias, sobre todo en verano, junto con el calor, que va a ser un incremento del el ITH, ¿no? La relación del índice de temperatura y humedad. ¿Qué podemos hacer nosotros y que hacemos bastante en Argentina para mejorar el consumo, por ejemplo, de forraje? Uno de los problemas que tenemos en Argentina con el forraje es que la alfalfa generalmente crece bastante rápido, en aproximadamente 21 días, logra una altura de alrededor de 50 a 60 centímetros, ¿sí? Por lo tanto, la vaca no llega hasta bien abajo o hasta cerca de la corona el consumo de alimento y come muy superficial. Entonces queda mucho desperdicio, como ya vamos a ver en la próxima imagen. Entonces, esta técnica de cortar el pasto y luego largar las vacas a que coman el pasto cortado es una técnica que usamos mucho para mejorar el consumo de materia seca y sobre todo la eficiencia de cosecha. En esta foto del lado izquierdo vamos a ver esta parte donde dice 20, ¿sí? En negro, que dice más o menos 20. Este fue un potrero que
estuve visitando ese establecimiento día lunes, donde se había cortado el día domingo la franja, ¿sí?, que se ve el pasto muy cortito, para que las vacas coman. Resulta que por un problema operativo no se pudo cortar el día domingo para el por la mañana, que es el momento donde fui a visitar al productor, y esta franja del lado izquierdo, donde dice 50-55, es la franja que habían comido esa mañana. ¿Qué podemos ver ahí? Que del lado derecho, donde dice más o menos 20, las vacas estuvieron comiendo el pasto cortado. Del lado izquierdo, donde dice 50-55, las vacas estuvieron comiendo directamente sobre la pastura, como se lo puede ver en este caso las vacas en una franja nueva, ¿sí? O sea, una pastura de muy buena calidad, pero que lamentablemente no había sido cortada. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de el remanente, o sea, ese 20% indica aproximadamente de la cantidad de pasto inicial que las vacas tenían, cuánto quedó de remanente sin comer en la pastura. Y en el otro lado, de 50 a 55, podemos ver cuánto quedó de remanente cuando el pasto no se cortó. Una pregunta es si se puede cortar otros forrajes. Por ejemplo, la pastura que estamos en cuestión, en el caso de algunos países que se siembra mucho ryegrass, no es necesario estar cortando el pasto, porque el ryegrass generalmente se lo está comiendo con un porte más bajo y por lo tanto se logra una eficiencia de cosecha muy elevada. Así que este es un caso bastante específico para cuando podemos hablar, supongamos, de alfalfa que tienen un porte alto, de un verdeo de invierno, por ejemplo, de una avena que se nos haya crecido demasiado porque no hemos entrado a comer. Por ejemplo, las braquiarias podría ser de cuando hace calor, podemos nosotros estar haciendo una alta defoliación, ¿sí?, para poder lograr una buena eficiencia de cosecha, ¿no? Nosotros principalmente nos enfocamos a praderas implantadas de ciclo corto, principalmente las alfalfas que duran 2 o 3 años, en algunos casos 4 en Argentina, donde tenemos un alto costo de inversión para poder lograr esa materia seca, ¿no? Dentro de la charla, uno de los objetivos principales es el concepto del silaje y por qué lo hacemos. El silaje debemos saber que es un método de conservación del forraje, ¿sí?, a través de la fermentación láctica en condiciones anaeróbicas, o sea, tenemos que sacar todo el aire. La alfalfa es justamente Medicago sativa, ¿sí? Es una leguminosa que en muchos países se siembra mucho, ¿no? Por lo menos en Argentina casi que la producción de leche en pastoreo es de base alfalfa. Entonces, como decía, el silaje es una conservación, ¿sí?, con una fermentación láctica en condiciones anaeróbicas. Esto es muy importante. Debemos tener una presión muy buena dentro del forraje que ensilamos para quitar todo el oxígeno. Y siempre vamos a tener pérdida de energía. ¿Qué nos dice esto? Que cuando nosotros ensilamos un forraje, ¿sí?, debemos hacer muy bien toda la técnica para lograr un buen material. Los silajes se utilizan para sostener la dieta durante el año y para mantener o aumentar la carga animal y optimizar la oferta de nutrientes combinado con los concentrados. O sea, la idea es producir un silaje para diferir ese alimento durante otro momento de menor disponibilidad y tratar de, con distintos alimentos concentrados, que pueden ser algunos subproductos proteicos, poder balancear los distintos nutrientes. Cuando hablamos de conservar el alimento, estamos hablando de que el alimento debe estabilizarse con una alta recuperación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos recuperar la materia seca que hemos guardado y de esa forma poder utilizar los nutrientes digestibles,
como la energía, la fibra, en relación al cultivo que le dio origen para no perder plata, ¿sí? O sea, es una inversión para recuperar nutrientes. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros? El cultivo ensilar debe producir más materia seca que la pradera que podría estar en el mismo momento o en el mismo periodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de otra forma vamos a estar haciendo una sustitución, o sea, vamos a estar sustituyendo un alimento por otro, y a nosotros no nos interesa eso, nosotros debemos sumar materia seca. A ver, ¿me escuchan ahí todos? Perfecto, continuamos. Ustedes cualquier duda me van diciendo en el chat. El costo de ese silaje debe ser inferior al de un subproducto o al de una cascarilla, por ejemplo, como de soja o de afrechillo. En ese caso, nosotros estar haciendo de que un alimento como el silaje sea de mejor calidad que un subproducto, como les venía diciendo, ¿no? O sea que debemos conservar un alimento de alta calidad y que ese alimento tenga luego un buen retorno. Bien, ¿cuáles son los beneficios de ensilar? Primero, reemplazar un alimento que haya tenido o que tenga mayor FDN. Por ejemplo, recién me preguntaban por la braquiaria. Si la braquiaria tiene más de 50 o 55% de fibra detergente neutra, un silaje de maíz con buena cantidad de grano puede ser superior que una braquiaria. ¿Por qué? Porque si tiene mucho grano va a tener menor cantidad de FDN que la braquiaria y además va a aportar más energía. Segundo, el reemplazo de un alimento como la braquiaria, pero que además agrego almidón. Por lo tanto, esto va a hacer que cuando formule las dietas pueda disminuir la cantidad de grano. Tercer punto, voy a cubrir la demanda de materia seca en una época seca o bien en una época de menor disponibilidad de pastura. Esto me permite mantener la carga animal y también mantener la producción de leche. Cuarto punto, aumento la producción de materia seca por hectárea por año y en ese caso también voy a aumentar la carga animal. Me preguntan por cuánto tiempo es preferible realizar el ensilaje. Si se refiere a cuánto tiempo lo puedo mantener cerrado, ¿sí? En situaciones de buena conservación de anaerobiosis, nosotros lo dejamos cerrado prácticamente un año, ¿sí? Punto 2. La humedad óptima para picar. Simplemente voy a tocar dos puntos. Uno, cuando el material está con mucha humedad todavía, que a veces por cuestiones de que nosotros contratamos el servicio de picado y la picadora viene antes de lo previsto, ¿sí? El material, si tiene menos de 30% de materia seca, vamos a tener mucha cantidad de pérdidas de azúcares por lixiviación, o sea, por arrastre de líquidos. Vamos a tener mayor producción de ácidos que puede bajar el consumo y vamos a tener mayor costo por tonelada de materia seca porque vamos a guardar menos materia seca por unidad de superficie. Cuando el material que vamos a ensilar está muy seco, con más de 40% de materia seca, entonces podemos tener poca disponibilidad de azúcares para que la fermentación sea óptima, podemos tener menos acidificación y por lo tanto sube el pH y de esa forma no vamos a poder conservarlo mucho tiempo y después también puede ocurrir el crecimiento de hongos con mayor riesgo de aumento de la temperatura en el silaje, 45 grados de temperatura de manera sostenida y con daño porque se produce la reacción de Maillard, que es cuando se ligan
los hidratos de carbono con los grupos amino de las proteínas, y eso es indigestible. En este cuadrito van a poder ver ustedes, ¿sí?, cuál es la materia seca óptima. La parte verde, entre 30 y 40, es el punto normal óptimo. Cuando tenemos más de esa materia seca, va a haber poca fermentación, hay que procesar muy bien el grano para que esté disponible, va a haber baja disponibilidad de carbohidratos, baja digestibilidad de la fibra, poca estabilidad, quizás con aumento del oxígeno, y eso hace que el silaje sea poco estable, aumento de temperatura por el calor, reacción de Maillard con productos indigestibles y probablemente hongos también. Cuando es muy húmeda, aparte que se produce la lixiviación que les decía, generalmente puede ocurrir al momento de abrir el silaje un reinicio de la fermentación con calentamiento y pérdida de la temperatura. Otro punto importante es el largo del picado y el procesamiento de grano. Una de las preguntas que siempre nos hacemos es ¿para qué lo voy a usar? Nosotros dijimos que lo vamos a usar como suplemento de pastura en baja proporción. Generalmente 1/3 del consumo total por vaca por día. Por lo tanto, si una vaca come 20 o 21 kilos de materia seca, el silaje va a tener una proporción de 6 a 7 kilos de materia seca dentro de la ración. Segundo punto, como suplemento de pasturas en invierno, pero de alta participación. En ese caso, debo prestar mucha atención porque el silaje pasa a ser un alimento principal. Como puede ser en forma de componente de vacas secas o preparto. Nosotros generalmente utilizamos en los prepartos más del 50% de la dieta de la vaca en base a materia seca, utilizamos el silaje. ¿Por qué? Porque de esa forma, como agregamos almidones, no le vamos a agregar grano, solo es silaje, heno, más un concentrado proteico para poder balancear la dieta. Y lo mismo puede ocurrir en el caso de vacas en ordeño, y aquí sí, por ejemplo, en confinamiento, cuando es el componente principal en dietas de vacas en ordeño, que obviamente tiene que ser de muy alta calidad. ¿Qué relación hay entre la materia seca del silaje y la longitud de picado? Si el material es húmedo, lo debería cortar un poquito más largo, alrededor de 20 a 22 milímetros, para luego poder estimular la rumia. O sea, eso es importante al momento del suministro a las vacas. Si la materia seca es normal entre 30 a 40%, generalmente preferimos cortarlo con una longitud de 18 a 20 milímetros para que no haya selección por parte de las vacas, que lo coman todo, y siempre procesar el grano con el cracker de la máquina, para que de esa forma, cuando procesamos el grano, vamos a tener mayor disponibilidad del almidón a nivel ruminal y vamos a tener menos pérdidas a través de la materia fecal. Si el silaje está muy seco, alrededor del 40% de la materia seca, esto al momento de guardarlo produce un efecto de esponja, o sea que nosotros lo compactamos y vuelve a expandirse. En ese caso debemos acortar la longitud de picado alrededor de 15 a 18 milímetros y siempre procesar el grano, porque de lo contrario no vamos a tener disponibilidad de ese almidón. Pensemos que cuando el silaje está más seco, con alrededor de 40% o más, el grano empieza a condensarse el almidón dentro del grano, ¿sí?, a partir de un enmarañado, digamos, con proteína, que es la caseína, es una de las proteínas que colabora en el depósito del almidón, y que eso, a medida que se condensa ese depósito de almidón, va a tener menos digestibilidad. Eso es importante tenerlo en cuenta. También hay variaciones en función de la calidad de la variedad de maíz que nosotros estemos haciendo. Acá tenemos algunas imágenes en relación a una mano. ¿Qué ocurre cuando hablamos o cómo son los silajes con 20 milímetros? ¿Cómo es un silaje con 15 a 18 milímetros?
y como es un silaje con menos de 15 milímetros. O sea, ahí vamos a ver que la longitud llegará a afectar la rumia, ¿sí? Por lo tanto, es importante siempre estar con un valor, yo diría, entre 18 a 22 milímetros de largo de picado y el grano partido, como podemos ver en estas imágenes. Entonces vamos a estar en una zona bastante segura para poder ensilar. Cuando hablamos de fermentación, ¿qué ocurre? Estamos hablando que durante la fermentación, les decía recién, una de las cuestiones más importantes es lograr anaerobiosis. Cuando se produce anaerobiosis, se produce un aumento del ácido láctico y también se produce variaciones de pH, ¿sí? Donde esa variación de pH puede estar fluctuando en función del porcentaje de materia seca. Nosotros vamos a ver acá abajo los rangos de materia seca. Fíjense que si hablamos de rangos de 30 a 35% de materia seca, vamos a ver que el pH es relativamente bajo, menos de 4, ¿sí? El ácido láctico está relativamente bajo y vamos a tener una sumatoria total de ácidos en descenso, ¿sí? O sea que vamos a tener un silaje con buenas chances de que se conserve bien. Cuando el silaje está muy seco, alrededor del 50% de materia seca, vamos a ver que la tendencia del pH es aumentar, por lo tanto corremos riesgo en la estabilidad a lo largo del tiempo para ese silaje. Es un punto a tener en cuenta la longitud y la presión que le vamos a poner a ese silaje. En este gráfico vamos a ver cómo varía la digestibilidad del almidón en función de los días de fermentación. ¿Qué nos dice esta imagen? Que generalmente, a medida que van pasando los días de conservado ese silaje, la digestibilidad del almidón, fíjense, a partir de los 90 o 120 días, ¿sí? Casi todos los ensayos realizados muestran que la digestibilidad del almidón va en aumento, ¿sí? Lo mismo ocurre, no está el gráfico acá, pero lo mismo ocurre con la fibra de detergente neutro. Casi todos los ensayos muestran que alrededor de los 200 a 240 días es cuando se produce la máxima digestibilidad de la fibra de un silaje que ha sido almacenado. O sea, hay mucha gente, muchos productores que tienen tambos encerrados donde tratan de hacer silaje para más de un año. ¿Por qué? Porque eso le permite tenerlo guardado una cantidad de tiempo determinada para mejorar la digestibilidad del almidón y de la fibra, ¿sí? Así que es importante tenerlo en cuenta. Punto 5. Evaluar y comparar la calidad nutricional. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros debemos analizar los alimentos, ¿sí? Y para eso es importante tomar contacto con un laboratorio y saber qué determinaciones les podemos pedir y para qué sirven, ¿sí? ¿Por qué? Porque la composición del silaje varía, por ejemplo, entre una parcela y otra, y además, como vimos recién, varía a través del tiempo. Por lo tanto, si yo saco una muestra de silaje inmediatamente después de confeccionado, es probable que esa muestra tenga diferente digestibilidad de nutrientes luego de 90 o 120 días. Bien, por lo tanto, entonces es importante analizar para ese punto. Segundo punto, el laboratorio nos va a hacer un informe de una composición química del silaje, que puede ser por química húmeda tradicional o recientemente se utiliza mucho el NIRS, ¿sí? O sea, el sistema de infrarrojo cercano, ¿sí? Los NIRS son aparatos que funcionan con ecuaciones matemáticas de acuerdo a una lectura de onda que hacen sobre la superficie del material.
Estos equipos ya están calibrados y por lo menos en Argentina están conectados con base de datos principalmente en Estados Unidos, con lo cual al material que nosotros enviamos lo compara con más de 100.000 muestras almacenadas dentro del equipo. Entonces, de esa forma nos va a dar inclusive el coeficiente de determinación que va a tener para cada uno de los nutrientes. De esa forma podemos hacer una gran cantidad de determinaciones en un periodo muy corto, ¿sí? En 24 o 36 horas. Ese análisis permite optimizar el uso de alimentos mediante la mejor combinación, ya sea con los forrajes o con los concentrados. Ahora bien, cuando nosotros enviamos esa muestra al laboratorio, el laboratorio, como bien les dije, nos va a dar un informe de lo químico, pero nosotros tenemos que observar el silaje, tenemos que tocar, oler, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una idea de cómo está. Lo vamos a mirar para ver si vemos hongo, vamos a tocar para ver la humedad que tiene, la temperatura que tiene ese silaje y vamos a oler para ver si ese olor que tiene es un olor normal de silaje o si tiene un olor muy fuerte a vinagre o un olor que al momento de acercarnos a la nariz nos pica y con lo cual vamos a estar frente a fermentaciones indeseables, ¿no? O sea que podemos estar observando varias cosas que en el laboratorio no nos van a decir. Este es un resumen de varios análisis de silajes de nuestra zona de influencia, donde yo trabajo. Yo acá puse 7 muestras, que son muestras hechas recientemente, de análisis en el laboratorio, hecha por NIRS. Este es un análisis parcial, el análisis es bastante más largo, pero ¿qué podemos ver? Podemos ver que las muestras 1 y 2 tienen muy baja materia seca, por lo tanto, como dijimos hoy, pueden tener mucha lixiviación, ¿sí? A su vez, generalmente estos silajes son silajes que se han hecho prematuramente, o sea, el productor los hizo porque o no tenía más reserva o estaba apurado para disponer de alimento para darle a sus vacas. Por lo tanto, tiene alta cantidad de fibra. Como vemos, también tiene muy baja cantidad de almidón, porque todavía no se terminó de formar el grano. También vamos a ver que este análisis nos indica la pérdida potencial que se puede producir durante la fermentación de ese silaje, ¿sí? O sea que el análisis nos está indicando varias cosas. Y por otro lado, aquí abajo nos va a dar un valor estimado de la energía, ya sea energía neta de lactancia o energía metabolizable, ¿sí? Según las ecuaciones de la NRC. Eso entonces son 2 silajes extremos, ¿sí? Con muy baja materia seca. Las muestras 3, 4 y 5 son 3 muestras, son los silajes más normales que nos encontramos nosotros, o sea, silajes que tienen entre 28 a 35% de materia seca, salvo la muestra 5 que tiene un poco más, en este caso, ¿sí? Pero generalmente son los silajes con que más nos encontramos. Fíjense, estos silajes han sido silajes que se hicieron de manera correcta en un momento óptimo, donde la cantidad de fibra disminuye levemente. Por lo tanto, pueden tener más participación de la dieta porque no van a afectar el consumo. Y por otro lado, podemos ver acá que el contenido de almidón incrementa de manera importante. Por lo tanto, estos silajes pueden estar haciendo que disminuyamos la cantidad de grano en la dieta. Pensemos que por cada kilo de materia seca de maíz estamos aportando alrededor de 700 gramos de almidón. Por lo tanto, en este silaje, por cada kilo de silaje de materia seca tenemos 335 gramos. O sea, 1 kilo de este silaje equivale en almidón a medio kilo de grano de maíz. Podemos ver que este silaje, que es más seco, la muestra 5, tiene un pH un poquito
más elevado, de todos modos no es un pH que nos sorprenda, o sea, todos están por debajo de 4, pero sí estamos viendo que a medida que aumenta el almidón, va a aumentar la cantidad de energía, como podemos ver en este caso. Sube el almidón, baja la cantidad de fibra. Después vamos a encontrar estos dos silajes a la derecha, estas dos muestras, la 6 y la 7, donde son silajes de muy buena calidad. Tienen muy buena materia seca, además tienen una relativamente baja cantidad de fibra, inclusive este está en la cantidad de fibra que queremos como promedio de dietas de vacas de alta producción, y además tienen muy alta cantidad de almidón, con lo cual estos silajes son de excelente calidad, y vamos a ver también que la cantidad de energía que aportan es bastante mayor, tienen casi un 15% más de energía, la última muestra, que la primera muestra que hemos observado. O sea que, como podemos ver, el análisis es muy importante. Y por lo tanto, estos análisis nos pueden estar indicando qué tipo de silajes tenemos confeccionados y además cómo los vamos a combinar o de qué manera los podemos usar en distintas categorías. Algunos productores, cuando termina la temporada de ensilado, directamente analizamos y ya destinamos cada bolsa de silaje a qué tipo de hacienda se lo vamos a dar, a qué categorías. Si en vacas de alta producción, de baja producción, en preparto o en las recrías de vaquillones. Bien, recién me preguntaban cuáles eran los parámetros normales para el silaje de maíz en cuanto a la fermentación. Aquí lo tenemos, ¿sí? ¿Qué deberíamos lograr? Que el pH, lo ideal sería que esté dentro de 3,7 a 4 unidades, ¿sí? Como vimos recién, todos los silajes estaban con ese pH. Tenemos también de ácido láctico valores promedios entre 3 a 6%. Ácido acético generalmente está en el orden de 1 a 2%. Muchas veces el ácido acético puede estar originado por el inoculante que hemos utilizado nosotros. Actualmente se están usando algunas cepas como inoculantes que producen ácido acético. ¿Por qué es importante? Porque el ácido acético va a actuar como antifúngico luego de abrir el cecilaje. Entonces, si bien en la recomendación general dice ácido acético entre 1 a 2%, a veces encontrar un ácido acético de un % puede ser como respuesta del inoculante que hemos usado. Y también ese ácido acético va a tener un efecto de conservación luego de abierto ese silaje. En cuanto al propiónico y el butírico, lo deseable es que estén lo más cercano a cero, y el etanol lo vamos a encontrar siempre cuando hay presencia de levaduras, ¿sí? Pensemos que las levaduras utilizan los azúcares para producir alcohol. Es probable que haya levadura porque generalmente en el ambiente hay levadura, ¿sí? Lo ideal es que no haya tanta cantidad de levadura y que no produzcan alcohol. Otro punto importante es la cantidad de nitrógeno amoniacal. Cuando los silajes son muy húmedos y hay lixiviación, generalmente hay hidrólisis de proteína. El pH no baja rápidamente. Pueden crecer bacterias gram positivas y por lo tanto van a aparecer compuestos como el nitrógeno amoniacal, que no es bueno y que además tiende a elevar el pH. Por lo tanto, es de un efecto adverso para la conservación del pH. Me preguntan qué pasa con el grano de sorgo. No se aprovechó, así de sencillo. Si el grano de sorgo está entero, lo ensilaron y el animal lo comió y sale por la materia fecal entero, no se aprovechó el almidón. El grano de sorgo generalmente que vemos nosotros, que el momento de picado es cuando el principio de la panoja, tercio superior, empieza a ponerse marroncito. Entonces tenemos los 2 tercios inferiores con un grano pastoso o lechoso, donde ahí aumentamos el porcentaje de aprovechamiento. Bien, ¿qué ocurre con los costos de los silajes y precios de referencia para que ustedes puedan comparar?
nosotros tenemos unos costos de implantación del maíz para silaje de alrededor de $350 por hectárea. Nosotros embolsamos, como vemos aquí a la derecha, arriba, usamos bolsas de nylon de 9 o 10 pies y de 70 o 100 metros de largo para guardar el material, como vemos en la bolsa de aquí abajo. Esa bolsa, ¿sí? Yo acá estoy poniendo el costo de esa bolsa de 75 metros, el costo que nos cobra la picadora por hectárea, el costo del embolsado por metro de bolsa, porque aquí en Argentina se acostumbra a hacer un mix, nos cobran por hectárea y por metro de bolsa. Por lo tanto, todo eso va a dar que el costo del silaje terminado adentro de la bolsa sea diferente en función del rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo logro 10 toneladas de materia seca por hectárea, ¿sí?, va a tener un costo superior al silaje que tenga más rendimiento. Por lo tanto, si el silaje rinde más, ¿sí?, voy a diluir los costos fijos, por ejemplo, el costo de implantación, y voy a diluir el costo de confección. Fíjense que, por ejemplo, el costo por tonelada de materia seca, para el caso de Argentina, estamos en 2.700 pesos, 2.400 y 2.100. Pero el costo de confección solamente es un costo muy alto. Para este caso representa el 51%, el 54% y el 57%. ¿Qué me quiere decir? Que me sale más caro guardarlo que producirlo. Y eso es importante.